por el tema esclavos de nuestra propia libertad. Qué contradictorio, ¿verdad? Ahora, cuando yo tomo el texto bíblico de Oseas en la Nueva Versión Internacional, la NBI, usted sabe que a mí me gusta siempre cotejar la misma porción bíblica y de hecho le recomiendo, siempre es bueno analizar la Escritura, no solamente con la Biblia que tenemos a la mano, que ya de por sí es de gran valor, pero siempre es bueno para poner dentro de nuestro corazón un argumento un poco más sólido en cuanto a al correcto entender de las Escrituras. Mucha gente, de hecho ya por el verso 6, usted sabe que el pueblo, dice la Biblia, fue destruido porque le faltó conocimiento. No sé, pero a muchos de nosotros posiblemente nos pudieron haber engañado porque no sabíamos tal o cual cosa. ¿Cuántas veces hay personas, por ejemplo, que le permiten la entrada a las autoridades, a veces hasta la residencia, pero desconocen que para poder ellos entrar necesitan una orden, por ejemplo, judicial? De lo contrario, el solo hecho de estar parados allí y exigiendo que se les abra la puerta no le es suficiente. Necesitan tener una orden de un juez para que puedan ingresar. Y la gente desconoce muchas cosas. Cuando hacen también parar a los vehículos y quieren requisarlos, necesitan una orden. Pero la gente no se complica mucho y, diríamos, para dar la facilidad les permite que requisen propiedad ajena. Pero vuelvo y repito, siempre el desconocimiento ha sido, en la gran mayoría de las veces, ha sido, diríamos, el denominador común para que se violen derechos o a su vez para poder quebrantar muchas veces los derechos de otros. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, y quisiera leer, como le había mencionado, de la Nueva Versión Internacional, la NBI, dice el texto, y si lo puede cotejar así en el versículo primero de Oseas capítulo 4, dice: escuchen, dice el Señor en la NBI, escuchen, oíd palabra de Jehová, vendría a ser lo mismo. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor, y esto es lo que quiero resaltar, dice allí, va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Y aquí en la Reina Valera del 60 dice, porque va a contender o contiende, Jehová contiende, con los moradores de la tierra. El término contender justamente tiene este indicio, según interpretación, no solamente de la NBI, sino en el antiguo hebreo. Mi amado, el término contender era llamar a juicio, era provocar un pleito legal con respecto, en este caso, a lo que Dios consideraba una falta grave por parte de su creación para con su creador. Es como que si Dios fuese al tribunal o a la fiscalía, vendría a ser, y él estableciera allí una demanda contra el pueblo. Y esto obviamente parece ser un poquito medio paradójico, porque Dios no necesita la ley para poner al pueblo o poner al hombre a juicio. Él es la ley. Amén. Él es, diríamos en sí, la fuente de la justicia. Pero Dios presenta este primer plano del capítulo 4 como que si Dios quiere darle al hombre la oportunidad de que se pueda defender. Y eso es lo diríamos así, lo grande dentro de este capítulo 4. Dios sabe, mi amado, que el hombre es culpable, pero Dios no por ello quiere cerrarle, en este caso al hombre o al acusado, no le quiere cerrar la posibilidad de que no pueda hacer uso de su propia defensa. En ese sentido, mi querido hermano, dice, y vuelvo obviamente al texto de Oseas 4, verso 1, voy a contender con los moradores de la tierra porque, y aquí está la demanda, porque no hay verdad, no hay tampoco misericordia, y tampoco hay en ustedes conocimiento de Dios en la tierra. En la NBI dice, ya no hay entre mi pueblo, cambia ciertas palabras por sinónimos, pero que van obviamente oportunos. Dice, porque no hay entre el pueblo fidelidad, no, que vendría a ser verdad, no hay fidelidad. Luego seguidamente la misericordia la cambiará por algo mucho más sublime. Dice, no hay amor, y terminará diciendo, no hay conocimiento de Dios.
tres aspectos por los cuales Dios va a poner a juicio al hombre. Pero el hombre, mi amado, como lo sabemos, siendo parte de ellos mismos, el hombre no se rige, y eso es lo que obviamente quiero resaltar en esta mañana. El hombre en la actualidad no se rige por las leyes de Dios. El hombre sí se rige o vive por sus propias leyes. Y en ese sentido, sus leyes, lo único que ellos obviamente aprueban en sus leyes es el poder tener la libertad para poderlos, sí, en este caso, avalar legalmente y dejarlos vivir. Ley que te beneficia, ley que te da apertura, ley que te, diríamos, que se presta para poderte ayudar, que se presta para, diríamos, en cuanto a la parte humana, si te pueda proteger, cobijar. Toda ley que vaya solo en mi beneficio es una ley que yo apruebo y es una ley que yo defenderé hasta con los dientes. En esta última semana, que ha sido bastante y posiblemente pueda ser que se ponga peor para la próxima, mi amado, que ha sido bastante, diríamos, conmovida, el hombre, y yo quiero que usted sea sensible a esta, digamos, reflexión, y no quiero que lo confunda con política ni nada por el estilo, pero si bien es cierto, las leyes que actualmente en la nación se están dando, como usted ya las conoce, a la perfección, si usted hace un poquito de meditación y usted se concentra un poco en lo que en sí mismo la fuente de esta ley, de esta nueva ley que ha salido y que obviamente está causando mucha revuelta, sobre todo en la sociedad media o clase baja, mi amado, esta ley ha sido de alguna forma sacada al público para quitarle al hombre, entre comillas, quitarle al hombre un beneficio. Así se lo podría entender. Pero debemos también ser muy juiciosos y poder decir en nuestro corazón, en nuestro muy adentro, que el beneficio que se nos ha quitado, en cuanto en este caso vendría a ser al subsidio. Ojo, subsidio. Muchos le dicen que es suicidio, pero no, es subsidio. Mi amado, un subsidio es una regalía, ¿sí? Que el Estado en su debido momento le ofreció. No voy a predicar de esto acerca de la ley, ¿no? Sino que lo estoy tomando como referencia. Cuando un regalo te es dado por un tiempo, puede ser que el hombre luego lo tome como un derecho. Y yo le decía a mi esposa, tú puedes acostumbrar a tu hijo a darle, no sé, todos los días $1 diario. $1 diario para la escuela, $1 diario, $1 diario. Hay quienes son un poquito más generosos, no le dan, porque yo me acuerdo que mi hija sobre todo me decía, papá, mi compañera, el papá le da $10 todos los días. Yo digo, ¿dónde está ese hombre para que me apadrine? Porque y digo, bueno, cuando hay, no hay problema, ¿no? Pero cuando hay. Y a veces mi hija me decía, y tú me mandas con un sándwich y un jugo. Digo, pero te doy lo que en función, si es para lo que va a ser, en este caso, invertido el dólar. No es para eso. Y claro, cuando había, obviamente, se le daba algo. No digo el dólar, algo. Mi amado hermano, cuando usted recibe por mucho tiempo una regalía, puede ser que usted luego la asuma como que si fuese un derecho. Y cuando se le quita el derecho, usted dice, no, se han violentado mis derechos y protesta. Pero el problema es que hoy por hoy no se ha quitado un derecho. Se ha quitado es una regalía, un regalo. Que la gente por la cantidad de años obviamente que lo ha recibido, porque estaba viendo ahí un comentario de un analista que decía, el subsidio tiene en el país cerca de 45 años. Para muchos, de hecho, nacieron con la regalía. Nacieron con la regalía, nacieron con el subsidio y piensan que obviamente se debe de seguir manteniendo. Claro, faltó un poquito de tino, claro que sí, debió habérsela quitado de a poco, ¿no? Pero bueno, el hecho es que está dado. Mas, sin embargo, quiero, mi amado hermano, tomar esta referencia para ir a la Biblia. Dios
nos ha regalado, nos ha subsidiado, por así decirlo. Sí, no desde 45 años, Dios nos ha subsidiado desde el día de la creación del hombre, allá en el huerto del Edén. Y nosotros, dentro de las regalías de Dios, porque hemos obtenido de Él infinidad de favores. Mis amados hermanos, nosotros no hemos sabido apreciar sus regalos. El hombre no ha sabido de alguna forma valorar lo que Dios nos ha concedido, sino que por el contrario, lo que Dios nos ha regalado, nosotros lo hemos mal utilizado a nuestra propia conveniencia. El primer y gran regalo, dejando a un lado a la salvación, que es el más sublime regalo. Amado, Dios te ha regalado, por ejemplo, vida. Indistintamente, vuelvo y repito, de lo que es la salvación. El hombre sí ha recibido de Dios vida. Un regalo que el hombre no le puede a Dios exigir, pero que a veces tanto la hemos podido disfrutar que luego pensamos que esto es un derecho. De ahí que cuando alguien muere, los seres próximos protestan a Dios diciéndole: ¿por qué te lo has llevado? ¿Quién eres tú para quitarme a mi hijo? ¿Verdad? Y nos olvidamos la base esencial de que todo lo que el hombre tiene son dádivas, son regalías. Y lo que en algún momento, mi amado hermano, fue considerado y apreciado como lo que era un precioso regalo, luego el hombre lo exigirá y luego el hombre lo demandará, protestará y claro, se rebelará contra quien le dio la vida. Amado, y eso obviamente condujo al hombre a ya no ser esclavos voluntarios de Dios, sino esclavos de su propia libertad, creyendo que esa libertad sí debe de ser exigida, debe de ser demandada. Parece un poquito contradictorio, pero uno posiblemente podría llegar a decir, y la Biblia de hecho lo menciona, que no podemos ser esclavos de los hombres, dice la Escritura. Nadie puede ser, y de hecho creo que las leyes terrenales, dentro de sus garantías para con sus propios conciudadanos, sí, ha decretado por ley que se prohíbe todo tipo de esclavitud. ¿Verdad que es así? Todo tipo de esclavitud. Pero el hombre, mi amado hermano, se ha hecho esclavo de su propia ley. Se ha hecho esclavo, mi querido hermano, de su propio régimen. Ya que el mismo hombre se autoimpone su propia, diríamos así, sus propios grilletes y exige dentro de esos grilletes que se pueda brindar todas las facilidades para poder seguir siendo su propio esclavista. Mira que hay mucha gente que exige, por ejemplo, dentro ya de la esfera social, exige, mi amado hermano, tener su propio espacio, por ejemplo. ¿Verdad? Tanto así que cuando alguien tiene una morada, una casa, una vivienda, dice, bueno, pero está tan chiquita. No, mire que en la actualidad el estándar, sobre todo en tiempos modernos, el estándar de vida para poder tener un espacio, si no pasa más allá de 6 metros de frente por unos con gran, de pronto yo sacrificio, compran algo que tenga 8 de frente y por ahí 12 o 15 de fondo. Más allá de eso, hay que tener más dinero para comprar. Esos espacios posiblemente podrían oscilar entre 40, 50, 60 o 70 mil dólares dependiendo de dónde se encuentre ese espacio. Y el hombre defenderá ese espacio y exigirá por ese espacio. Pero el hombre se olvida ya bajo la esfera propiamente espiritual que Dios ha dicho, mía es toda la tierra y todo lo que en ellos habita. Es mío, me pertenece. Pero el hombre esa regalía ahora la exige como una obligación, como una ley. No es mío. Y Dios dice, no, no es tuyo. Debes de entender que yo hice la tierra. Yo la hice.
Yo la creé, yo la formé, yo te la puse delante de ti para que la administres, para que fructificaras en ella, para que en ella pudieras desarrollar, puedas cultivar, puedas extraer lo que yo obviamente sí te he podido facilitar. Pero el hombre con el tiempo, vuelvo y repito, con el tiempo se adueñó de sí mismo, se adueñó de lo que Dios le dio y ahora exige todo esto, ojo, exige todo esto como que si fuese un derecho legal. Pero el hombre se ha hecho esclavo en sí mismo de esa propia conceptualización de ley. Ahora, digo todo esto es una mera introducción, mire que todavía no ahondo en la escritura, para que podamos entender lo que, o la postura que Dios habrá de, diríamos, presentar en la demanda judicial contra su pueblo. Y es allí, mi querido hermano, donde Dios le dice al hombre, volvamos por favor al versículo 1 del capítulo 4 de Oseas. Oigan palabra de Dios, hijos de Israel, porque Jehová contiende, vuelvo y repito, llama a juicio significa en su original hebreo, los llama a juicio porque no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, Dios no está descubriendo el agua hervida en este pasaje bíblico. La pregunta es, llamado, ¿por qué llamar a juicio sabiendo Dios de que el hombre está totalmente, a espaldas de lo que a Dios le interesa o a los intereses de Dios? Eso es más o menos como que usted agarre a un hacherito y le haga una demanda y le diga, te voy a demandar porque no trabajas, no vives en tu casa y no eres útil para la sociedad. Yo le pregunto, ¿le interesan estos temas al hacherito, al muchacho de la calle? En modo alguno. Dice, él podría simplemente terminar diciéndome, demándame igual. ¿Qué te puedes llevar de mí? ¿Me explico? ¿Qué me puedes sacar de los bolsillos? Si yo ya lo perdí absolutamente todo. A lo mucho, y aquí es donde quiero entrar en reflexión, a lo mucho lo que él podría llegar a pelear es lo único que él tiene en su propio concepto: libertad. Es lo único que él podría pelear. Su libertad. Libertad para seguir siendo lo que es. Y eso es lo que Dios va a demandar al hombre. Justamente eso. Yo sé que no te interesa ni la misericordia, ni el juicio, ni que en ti haya o no conocimiento de mí. Pero sí voy a apelar contra ti para quitarte aquello que tú dices que posiblemente es lo único que te queda: libertad. Y esa libertad es lo que será obviamente puesta delante de ese juicio, a fin de que el hombre reciba la privación de aquello que él, defiende por instinto, pero que se ha olvidado que siempre fue una regalía. Usando términos modernos, fue un subsidio. La Escritura nos dice, por el conocimiento de su palabra, de que lo único que puede merecer el hombre por el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, quiero entrar obviamente, en ciertos aspectos, dado este preámbulo dentro de este precioso texto de Oseas capítulo 4, el cual es fascinante, por cierto. Recuerda que Oseas, mira que lo he trillado mucho en las enseñanzas de los 3 primeros capítulos. Oseas es el profeta que Dios le hace primero experimentar en carne viva, el fracaso de un matrimonio recurrente de adulterio, de fornicación, en el cual él mismo se siente, totalmente humillado al ver que su esposa, diríamos que en sus propias narices, le traiciona, ha quedado embarazada y obviamente luego se entera de que esos ni siquiera son sus propios
ni siquiera son sus propios hijos, pero Dios le ordena al profeta, no importa, yo sé cómo te sientes, pero anda, tómala, adopta a esos muchachos como para ti, vuelve a enamorar a esa mujer, quiero que hagas vida con ella. Y todo eso se lo ve hasta el capítulo número 3. Pero ya en el capítulo 4, mi amado, la situación como que pega un vuelco, pega de alguna forma un giro, como dicen algunos, de 180 grados. Como que si Dios primero te dice, mira, camina por esta ruta al norte, y luego te dice, para, y ahora ve al sur. Y así Dios, mi amado, ya olvida temporalmente la situación de Oseas y se concentra en el mal propiamente de todo este ejercicio que le hace vivir a Oseas. Pero porque Dios lo único que quiere por medio de la vida de Oseas es remover conciencia. Quiere de alguna manera despertar el interés de su pueblo y por lo menos que puedan tomar esa referencia para ver si hay alguien todavía que tiene algo de sentido común, como dicen algunos, si puede ser que tenga todavía sangre en la cara y pueda decir, sí, avergonzado, uy, estoy haciendo mal. Pero Dios no ve ningún tipo de reacción frente, sí, a lo que Dios les está dando a saber. Y allí en el versículo número 2, Dios comienza a desnudar a su pueblo, haciendo notar lo que para ellos es ley, lo que para ellos es su estándar de vida. Dice la Escritura, versículo número 2, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, dice allí, prevalecen, es decir, se mantienen y obviamente no veo miras de que esto desaparezca. Homicidio, dice allí, tras homicidio sucede. Dice en la NBI, cunde más bien el perjurio, la mentira, abunda el robo, el adulterio y el asesinato, un homicidio sigue a otro. Mi amado, si en el hombre no hay cosas que Dios obviamente ya no las está haciendo saber, si en el hombre no hay fidelidad, no hay amor, no hay conocimiento, ¿qué entonces, dirá en expresión de película, qué diablos hay entonces en el hombre? ¿Qué existe o qué es lo que domina al hombre? Mateo lo dirá de una manera un poquito más, diremos, más expuesta. Cuando uno va al capítulo 15, dice el verso 19, ahora, Jesús lo dijo de una forma en la cual el hombre pudiera llegar a tener esto. Pero no, Oseas lo dice que lo tiene. Pero si Mateo capítulo 15, verso 19, me dice lo siguiente. Porque del corazón, dice la Escritura, ¿lo tiene? Mateo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso entre otras cosas. ¿Sí? De eso, entre otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que quiero recalcar o quiero resaltar? Mi amado, un hombre pudo haber sido, hablando de la raza humana, un hombre pudo haber sido muy pasivo en un momento de su vida, en un tiempo de su vida, pero de un momento a otro, ahí sí, de una noche, de un amanecer a otro, mi amado, el hombre puede llegar a dar sin que sí, pueda sorprender a los demás, puede dar un giro de ser un hombre pasivo a un hombre activo con respecto a la malicia, por ejemplo. Un día puede ser el hombre más honrado y al otro día puede ser el criminal más avesado. Un día puede ser el hombre más fiel y al otro día puede ser el hombre más engañador. Un día puede ser el hombre más veraz y al siguiente día puede ser el hombre más vil o más mentiroso. Un día al día de ayer pudo haber sido el hombre más fiel y al otro el día más infiel. Un día pudo haber sido el hombre más, diríamos, más honesto y al otro el hombre más deshonesto de la tierra. La pregunta es, ¿por qué el hombre puede volcar este rumbo tan abrupto sin que él, mi amado, pueda inmutarse? Porque ese es el problema. Pueda cambiar de estilo de vida sin tener mutación alguna, es decir, variabilidad, sino que
él dice o podría llegar a pensar y decir, no, es que yo soy así. Mucha gente yo he escuchado que al saber de estas situaciones en su vida y luego las transfiere a otros buscando ayuda, dice, hermano, no le conozco, ha cambiado, no es el mismo. Viendo estos últimos revueltos, entre muchos videos que había, algunos más atroces que otros, me llamó uno la atención, uno solo me llamó muchísimo la atención. Una señora estaba obviamente con el esposo, al parecer digo yo, él era, me imagino que transportista, no sé, o taxista, pero había una señora, me imagino que de unos 55 años, y el hombre habrá tenido sus 60 años, sí, un gruesito, y la señora un poco también gruesita, sí, y pasaba una furgonetita, sí, obviamente tratando de dar el servicio a los que querían, y el hombre, sí, tenía una roca en la mano, sí, y simplemente lo que hizo es arrojarla y obviamente le destrozó un vidrio lateral. La mujer que estaba al lado, porque se quedó grabado por el celular era esto, si la mujer lo mira al marido y le dice, ¿pero por qué hiciste eso?, le pregunto. Y él le dijo, ¿y qué? Nada más. Y cortó el video. Yo digo, pareciera ser por la forma en que se dio este evento, sí, de pronto en otro tipo de situaciones dirán ustedes, la gente es salvaje, la gente está acostumbrada, pero en este caso en particular me llamó mucho la atención porque la mujer se llevó una gran sorpresa, como que nunca lo había visto a su marido en una faceta de esa naturaleza. Eso me llamó la atención, para poderlo obviamente utilizar en esta mañana, en este estudio. Mi amado, mucha gente puede cometer actos que él mismo pensaría que jamás cometería. Pero cuando ya se lleven a cabo, el hombre podría defender eso como que si es parte de su propia naturaleza. Y lo único que demuestra es que es esclavo de su propia libertad, de su propio, diríamos, mi amado, como se dice en la Escritura, de su propio libre albedrío. Es allí, mi amado, donde la Escritura primeramente en Mateo nos hace ver que de nuestro corazón, no te sorprendas si alguien que haya sido tan bueno y tan fiable, luego mañana más tarde sea el hombre más vulnerable para hacer lo negativo o lo malo o lo perverso. Dice en Romanos 1, por ejemplo, capítulo 1, versículo 28 al 29. Acompáñame por favor a ese texto. Carta a los Romanos, que es donde se expone muchísimo al hombre y a lo que es como tal. Mira que ahí como prefacio tienes en esa porción bíblica donde dice la culpabilidad del hombre. El hombre es terrible, nuestra naturaleza, no sé si de pronto uno no la ha podido llegar a entender, no la haya podido llegar a asimilar de lo que posiblemente usted dirá, no hermano, ¿cómo es posible que usted me está comparando con un animal? Mi amado, ni los animales se comportan como se comporta el hombre. Y si acaso un animal actuara de manera salvaje, es justamente porque un animal tiene esa naturaleza. Pero el hombre se jacta de ser racional, se jacta de tener sabiduría, se jacta de tener conocimiento. Pero el hombre también al mismo tiempo desemboca sus más, diríamos, terribles instintos y se comporta peor que un animal. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 28, sí, resumiendo todo este capítulo que es fascinante porque prácticamente desnuda lo que hay en el hombre o hasta dónde podría llegar el hombre. Dice la Biblia, verso 28, y como ellos no aprobaron, ojo, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Mira, los hombres en su sabiduría o en su raciocinio dicen, yo no apruebo a Dios. Quiero que arranquemos con este pasaje. No apruebo a Dios. Es decir, no acepto que Dios me controle. No aprobar a Dios es decirle, Dios, tú no tienes injerencia en mi vida y en mis decisiones. Hablo de la raza humana.
El hombre como tal, en su aspecto general, el hombre no aprueba a que Dios se meta en lo suyo. Dirá cualquiera, ¿qué Dios ni qué Dios? Aquí mando yo, aquí se hace lo que yo quiero. Y dice la Escritura, si como ellos no aprobaron tener a Dios, Dios no se complicó la vida. Dios dice, perfecto, no quieres mi protección, no quieres mi cuidado, no quieres mi influencia en tu vida, pues déjame decirte que hay otro que sí lo quiere. Y está ansioso porque todo aquel, y usted sabe que en el hombre o en la raza humana, sí, es toda persona, por muy, diríamos así, muy consciente y muy sabedora de las cosas, el hombre se olvida que en el ámbito espiritual puedes tener solo dos poseedores, o a Dios o al diablo, no hay otro. Y dice la Escritura, como no quisieron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó. Esto es lo que el hombre en su sabiduría no capta, porque obviamente no lo acepta. El hecho de que tú no aceptes algo no significa que ese algo no exista. Sí, es como lo que se decía en otras enseñanzas bíblicas. Tú puedes ver un cable de pronto aquí que está obviamente guardado por canaletas, pero si tú coges un cable, lo pelas, tú no puedes ver la corriente. Pero eso no significa que porque no la ves, no existe. ¿Quién de ustedes puede decir, mire, ese cable tiene miles de voltios? Solo hay que tocarlo para poder comprobar de que esa misma energía que pasa por ese cable donde no se ve la electricidad, te puede matar. No la ves, pero está allí. Mi amado, el hecho de que tú no veas a Satanás, o tú no veas a los demonios, o tú no veas el reino de las tinieblas, sí, en el mundo, no significa que no está allí influenciando, que no esté allí operando, que no esté allí, sí, induciendo al hombre a que éste se desboque de una manera, digamos así, digamos, de una manera, bueno, abundante, de una manera, sí, a manera diríamos, de una llenura, sí, pero tan profunda, de que, sí, el hombre no pueda ni siquiera sondear qué tanto mal puede ocasionar. Y dice allí la Escritura en el versículo número 28, pues Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que obviamente no convienen al hombre. Y dice la Biblia, estando atestados, y me interesa mucho este término atestado, significa llenura desmedida. Sí, el término atestar significa llenura desmedida. Estando llenos desmedidamente de toda injusticia. ¿Quién? ¿El hombre? Sí. Dirá cualquiera, pero si él es un doctor de la ley, ¿cómo es que puede ser, sí, diríamos, catalogado como algo injusto? Sí, porque todo su conocimiento se viene abajo cuando, sí, la oferta económica está sobre, o dicen algunos, por debajo de la mesa. Ahora ya no se hacen las coimas debajo de la mesa, se las hace de frente. El abogado viene y te dice, mira, ya hablé con el juez y hablé con el fiscal. Mira, el juez pide 10,000 y el fiscal 5. No $5, pero $5,000. Y le dice, y hecho esto, entonces ya no eres culpable, eres inocente. O sales libre. O se cae el juicio, o se revira. O sea, pero, mi amado, la justicia es tan vulnerable y obviamente es tan manipulable porque, llamado penosamente, nuestra justicia está simplemente manipulada por lo que dice la Biblia que es raíz de todos los males. El amor al dinero. Y eso, de acuerdo a la Escritura, el hombre está atestado. El hombre está desmedidamente interesado para que se cumpla no la justicia, sino toda injusticia. También dice la Biblia que el hombre está atestado ¿de qué cosa? De fornicación. Todo lo que tenga que ver con un apetito desmedido, ¿sí?, por el asunto sexual, la perversidad,
la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuración, detractores que son traidores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin amor o misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y que practican tales cosas son dignos de muerte. La lista se hace cada vez más cruda. Pero esa es la naturaleza humana. Yo me reía, obviamente, de manera sarcástica. Escuchaba ayer un video que decía, hablando de los paisanitos, yo soy paisanito, creo que tengo derecho de poder hablar de los propios paisanitos. Decía uno, estamos haciendo las cosas pacíficamente. Y sacaban los videos con unos palos y le estaban dando a los policías, pero como piñata en fiesta. Pero ellos abogaban de que era pacíficamente. Todo pacífico. Ojo, yo no estoy a favor o en contra de ninguno de los dos bandos. Pero lo que manifiesta el hombre en los conflictos, mi amado, muestra lo que verdaderamente tiene nuestra base social. Eso sí, que hay que hacer ajustes de pronto para unas medidas mucho menos impactantes, claro que sí. De que hay que protestar posiblemente y manifestar el rechazo, claro que sí. Pero tanto el uno como el otro lo están haciendo de una manera equivocada. Es evidente aquello. Mi amado, pero Dios nos demanda, ¿sí?, de que más allá de cómo se dé la situación, mi amado, el hombre deba, ¿sí?, de alguna forma de anclar su naturaleza. ¿Sí? Dios demanda que el hombre ancle su naturaleza, ¿sí?, al régimen divino. Pero el hombre lo menos que quiere hacer es poder decirle a Dios que controle su vida. El hombre quiere controlar su vida. Y Dios dice, si volvemos por favor al libro de Oseas, allá en el capítulo número 4, versículo número 2, el hombre en la tierra perjura, miente, mata, hurta, adultera, prevalecen, dice allí, adulteran y prevalecen, es decir, se mantienen, y homicidio tras homicidio suceden, es decir, que ya se ha perdido toda sensibilidad. Yo quiero que usted sea muy honesto consigo mismo. ¿Quiénes de ustedes viendo los videos que pasaron muchos más, y es una gran verdad, la televisión o las noticias nacionales actualmente están totalmente reducidas, ¿sí?, en cuanto a información? Pero en las redes sociales no, YouTube, Instagram, Facebook y todo lo que esto conlleva está plagado de videos. ¿Cuántos de ustedes cuando vieron ciertas acciones, muchos de pronto hicieron esto? Uy, Señor, Dios mío, ni me muestre. Uy, ay, Señor. ¿Verdad? Hay otros que hicieron esto. Eso, dale, pégale un tiro. ¿O no? Está en la naturaleza del hombre. Es la realidad de la naturaleza del hombre. Y estos comentarios lo hizo gente que conocía de Dios. Mire, así de fácil y sencillo es poder ver superficialmente qué hay en el corazón. Así de fácil nos exponemos. Pregunto, ¿qué diría Jesús viendo un video de estos? Dale, eso, pártele la cabeza, eso. Sí, usted dirá, es que se está metiendo en el local, pero no importa, métele un tiro, eso. ¿Qué diría Jesús? Claro, Jesús diría, ¿qué hacen robando? Es evidente
que el que a hierro hiere, a hierro también va a morir. Claro que sí, pero eso implicaría de seguir tirando leña en el fuego. La iglesia como tal no se pronuncia. La iglesia, que posiblemente pueda estar hasta politizada, la iglesia solo se pronuncia cuando le conviene pronunciarse. La iglesia espera que el fuego consuma todo para recién sacar y decir, hermano, un ayuno entre las iglesias. Las iglesias, mi amado hermano, duermen. No oran por esta situación, no claman a Dios por esto. La iglesia como tal debería de estar más activa que nunca en la búsqueda, en el clamor, en el poder, mi amado, reprender esas huestes infernales que tienen de la nuca a nuestra sociedad. Mi amado, dice la Escritura que penosamente lo que impera en el hombre es el perjurio, es decir, el hablar mentira después de haber jurado que va a decir la verdad. En mentir, en matar, en hurtar, adulterar, homicidio tras homicidio, porque esto, dice la Biblia, es lo que obviamente sucede, por lo cual Dios entonces dará sentencia, dice la Escritura en el verso 3, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves de los cielos y aún los peces del mar, que dice la Escritura, morirán. Ahora la pregunta es, pareciera ser como que si esto fuese un diluvio, pero claro, ya no de aguas, sino un diluvio de juicio que Dios nuevamente hará imperar en el mundo entero. Usted, no, creo que sin temor a equivocarme, cuando ve noticias en otros países, usted obviamente de lejos no siente mayor afectación, pero cuando se la tiene en casa, la situación cambia. Dice la Escritura, y acompáñame por favor, y lo leo rápidamente, Romanos 3, versos 10 al 12, dice, y usted lo conoce, dice, como está escrito, no hay justo, dice la Biblia, ni aun uno, no hay quien entienda. Qué raro, en un tiempo donde todo mundo dice que tiene juicio de valor, tiene conciencia, pero la Escritura dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, dice la Escritura. ¿Qué cosa nos hicimos? Es decir, que nos hicimos inservibles, pero inservibles ¿para quién? Es la pregunta. ¿Para la sociedad? No, para Dios es que nos hemos hecho inservibles. Y dice la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira, cuando aparecen, y tomo obviamente nuestro aspecto actual social, cuando hay estos tipos de situaciones, creo que si pongo en balanza al pueblo, ¿sí? Mi amado hermano, o la gente o tiende para un lado o para el otro. Pocos serían los que se ponen en la media. La gran mayoría, hasta los hijos de Dios, o están a favor de uno o están a favor del otro. Pero esto no se trata de estar a favor ni del uno ni del otro. Esto se trata, mi querido hermano, de poder establecer, obviamente, de acuerdo al corazón de Dios, ¿sí? Realmente una sola tendencia. Yo sé que los unos y los otros, ambos, si no se arrepienten, morirán delante de Dios. Y mi tendencia es la de ir en rescate tanto de los unos como de los otros. Mi postura nunca podrá ser como una vez se le dijo a Jesús, Señor, ¿debemos o no debemos de pagar impuestos? ¿Protestamos o no protestamos? ¿Hacemos huelga o no hacemos huelga porque nos están cobrando caro? ¿Qué dijo Jesús? No paguen impuestos, vayan a tirar piedra que así se acaba el problema. ¿Qué dijo? ¿O qué le dijo a los otros posiblemente?
Pobrecito el César, no tiene que comer, el Estado tiene que engordar. ¡Qué pena! Vamos, ¿qué dijo? No. Jesús, mi amado, no tendió la balanza ni a favor o en contra del uno o del otro. Dios buscó el Señor buscó el equilibrio porque sabía que ambos necesitaban el uno del otro. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Nos olvidamos de esas máximas bíblicas que obviamente deben de guiar diariamente nuestras vidas. El Estado posiblemente pida algo, no te va a gustar. ¿A quién le gusta cuando le suben la luz? La planilla, ¿no? ¿A quién le gusta? ¿Quién se pone? Ay, gracias, Señor, porque ahora pagaba 30, ahora pago 50. Gracias, mi Dios. A nadie le gusta pagar más. Obviamente, a nadie, porque lo que más escasea en tiempos presentes es ¿qué cosa? Es el dinero. Y vaya que va a subir la vida. Claro que va a subir. Eso es indudable. Pero, amado hermano, estamos cosechando lo que hemos sembrado. De una o de otra forma, mira que yo les venía diciendo, de una o de otra forma, Dios tenía que reprender al país. Por tantas leyes que han dado libertad a nuestra sociedad. De una o de otra forma, mi amado, nuestra nación está sembrando lo que ha cosechado. Eso es la gran realidad. Nuestra ley aprobó la homosexualidad, aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobó la droga, ahora la marihuana ya está. Yo puedo ir tranquilamente donde un doctor y le digo, no sea malito, diga ahí, como a veces se solía decir en la comisión de tránsito, mire, diga que tengo problemas de piel para poner películas antisolares. Le pasaba un billete al médico y listo, lo presentaba a la comisión de tránsito y ya está, permitido, porque así se permite pues el asunto de las películas antisolares. Dígale que tengo problemas de qué cosa, para la marihuana, porque la aprobaron, aducción de qué, leucoma. La marihuana es legal ahorita, en todo el país. Y si tiene problemas de leucoma, que es la vista, si lo encuentran, pase usted. Ahora todo el mundo está afectado a la vista. Esa ley la aprobaron hace unos 3 semanas atrás. Pasó desapercibida. Nadie la vio. Pero la aprobaron. Mi amado, nuestra sociedad está podrida. Pero claro, esa libertad, el hombre mientras le dé derechos, mira, nuestra ley es una ley muy humanista. Todo lo que va en beneficio, así sea del perjuicio propiamente o destrucción del hombre, todo lo que va en perjuicio, pero al mismo tiempo es garantía para mí, bienvenido sea. Todo lo que me quita, todo lo que me merma, todo lo que me restringe, eso no. Y lo que a la verdad Dios muchas veces nos demanda es exigencias, restricciones, parámetros. Pero recuerda, Dios no restringe al hombre cosas para que éstas, mi amado hermano, te hagan daño, sino para que te libre del mal. Es como la madre o el padre que le dice, mi hijo no salga a partir de tal hora. Pero yo quiero salir, sí, pero a partir de tal hora se vuelve peligroso. Y le restringe. Mi hijo no ve ese programa porque se le daña la mente. Pero yo quiero ver, no, eso te perjudica tus pensamientos. ¿Qué es usted? ¿Restringe o no restringe? Restringe. Su hijo toma el consejo, la restricción con apego, con alegría. No. Vaya a dormir temprano. No, es que yo quiero. Vaya a dormir. ¿Lo acepta el muchacho? No. Pero usted lo hace ¿por qué? ¿Porque le quiere fregar la vida a su hijo? No. Porque quiere que descanse y se levante con una mente fresca para que pueda absorber todo el conocimiento de la escuela. ¿Es así o no es así? Mi hijo, no se coma eso que le hace daño. No, es que yo quiero dulce. No, que muy de noche y después están los dolores en la barriga en la madrugada.
Claro, en el momento de la restricción, usted eres malo, no me quieres, ¿verdad? Son los típicos protestas que hay. Pero el padre ha dicho, no, no es que no te quiero y no es que no te quiero dar. Simplemente no es el horario y yo sé que a esta hora te caerá muy pesado y luego tú vas a tener tal o cual reacción en tu cuerpo. Esa es la situación. Mi amado, Dios, al ver obviamente la postura de su pueblo, y narro por favor voy a narrar un argumento de un comentarista bíblico que dice, el resultado final, cuando uno lee el capítulo 4, verso 3, donde dice verso 2, donde dice homicidio tras homicidio sucede, dice allí, el resultado final, si es homicidio tras homicidio, en el antiguo hebreo esto literalmente significa, y esto me impactó bastante, dice, obra sangrienta toca o llama a otra obra sangrienta. ¿Qué es eso? La convulsión social es de que basta que uno tire una piedra y el otro agarre la otra. Así es. Homicidio tras homicidio es homicidio llama a homicidio. Coima llama a coima. Adulterio llama a adulterio. Mentira, una mentira llama a otra o desata a otra, desencadena a otra. Así es nuestra sociedad. Un homosexual llama a otro. Alguien, mire que mi hijo que está un poquito al día en las redes me dice, papá, ya se divorciaron. ¿Quiénes? Esas dos que se casaron. Digo, pero si no tienen ni 3 meses, sí, ya se separaron. Pero ellos desencadenaron un mal. Es terrible, amado hermano. Dice la Escritura, por lo cual se habrá de enlutar, es decir, juicio habrá, van a morir, es decir, que como que se va a desatar como una especie de diluvio, para claro, no de agua, sino de juicio. Y dice en el verso número 4, y esto me interesó muchísimo porque en la NBI me sacudió a mí la conciencia. Dice, ciertamente hombre no contiende ni reprenda al hombre. Ojo con estas palabras. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Qué significa esto? Y ahí es donde me llamó muchísimo la atención la NBI, donde dice que nadie acuse ni reprenda a nadie. Y usted dirá, pero, señor, ¿y cómo le llamó la atención? Va el asunto. Y termina diciendo, tu pueblo parece acusar al sacerdote. Dicho de otra manera, que nadie se atreva ni siquiera a hacerle ver la falla a otro, no porque no pueda tener el derecho de hacerlo, sino porque nadie tiene la calidad moral para poderlo hacer. Tú dirás, yo no lanzo piedras, sí, pero tú engañas a tu mujer. Pero yo no disparo, sí, pero tú te llevas, ¿te acuerdas ese negocio que hiciste? ¿Ves? La mitad era mal habido. Es nuestra sociedad. Sí, pero acuérdate que la licencia la pagaste por debajo. Y vienes a decirme a mí de calidad moral. ¿Qué calidad? Saca la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja ajena. Porque eres santo para unas cosas, pero para otras eres diablo. ¿Quién podría decir que es íntegro? ¡Wow! ¡Qué palabra! Es una palabra, creo que es de adorno de libro nada más, pero ya no la puede ver en la sociedad. Nadie, Dios mi amado, restringe al hombre porque no hay calidad moral. No hay ética, no hay valor. Dice, nadie acuse ni pueda reprender a nadie.
tu pueblo parece acusar al sacerdote. Le dice acá en la Reina Valera del 60 dice, pues que tu pueblo es como los que resisten, sí, al que les enseña, o en sí mismo al que ministra en el altar. Es decir, que el mensaje es chocante. Amado, no hay ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, todos estamos, dice la Escritura, excluidos. Este mensaje de Oseas es muy profundo y dice la Escritura, sí, y acompáñame por favor, quiero ver un texto preciosísimo, por cierto. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 9, quiero ver un contraste con respecto a lo que se ha dicho. En el libro de capítulo número 10, y de hecho usted tiene allí los contrastes, dice allí en el capítulo 10, contraste entre el justo y el malvado. Capítulo 10. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo número 10. Voy a leer ciertos pasajes saltados. Por ejemplo, dice el verso 14. Voy a tomar algunas referencias, por los contrastes obviamente. Dice el Señor, los sabios guardan la sabiduría. Es decir, y cuando dicen la guardan, no significa que la agarran la Biblia, la leen y la guardan, no. Se refiere a que cuando hay la oportunidad de poderla poner en alto, lo harán. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio. Mire que por ahí hay gente que cuando habla, no mide palabras. Y inclusive defienden su postura y dicen, ya pues tenía que decírselo. Pero hijo, pero no así, hay para todo hay un momento, hay un lugar. No importa, se lo merece. Dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es, ¿qué dice que es? Es calamidad, pero calamidad cercana. Eso es más o menos como tratar de caminar en la vida, pero sí, con una bomba de tiempo. Sí, para allá. Dice aún más, avanzo un poquito también, sí, en el mismo capítulo. Gracias. Sí, en el versículo 20 dice la Escritura, plata escogida, porque dinero hay bastante, o este metal podría ser encontrado en muchas otras cosas. Dice, plata escogida es la lengua del justo. ¿Lo tiene? Gracias. ¿Qué dice? Mas el corazón de los impíos. En otras versiones dice, es como basura. Mi amado, es necesario obviamente entender que cuando Dios confronta al hombre, no lo hace porque en el hombre pueda haber algo bueno. O en el hombre pueda, si Dios de alguna forma decir, bueno, voy a estar tranquilo porque lo que he creado es seguro. Ahora, Dios hizo, y usted conoce ese texto bíblico allá en Eclesiastés, cuando Dios hizo al hombre lo hizo perfecto. Pero el mismo pasaje bíblico de Eclesiastés menciona, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre, mi amado hermano, diríamos que salió lavado de Dios. Pero el hombre apenas vio un charco, dijo, vamos a ver qué tal me va en el charco, y se metió en el charco. Y dice la Escritura
Cuando vamos por favor al capítulo número 4 de Oseas, versículo número 4, en el cual al último básicamente responsabilizan también al que ministra la palabra. Le dice la Escritura, porque tu pueblo es como los que resisten o como los que luchan contra el sacerdote. Caerás, dice la Escritura, por tanto en el día, es decir, no importa si andes con la luz del sol, vas a caer o vas a tropezar, es lo que dice la Escritura. Esto es un lenguaje simbólico, es decir, no importa si estás seguro o estás viendo que hay bonanza, igual vas a caer en tu seguridad. Caerás en el día y caerá también contigo juntamente. ¿Quién dice la Escritura caerá? Es decir, con quien supuestamente te guía espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque hoy por hoy pecan desde las bancas, pecan desde los altares. No hay diferencia. No hay distinción. Amado, la corrupción hace rato que se metió en las filas del Evangelio. Hace rato. Desde hace mucho tiempo, y esto no es un secreto, el Evangelio está corrompido. Es corrupto. Es dañado. Las iglesias se venden. Sí, se venden tras los diezmos, tras las ofrendas. Se venden tras el dinero. Tan sucia y corrupto está posiblemente un gobierno como lo estaría también una iglesia. Mi amado, la Escritura hace de alguna forma estrago en lo más profundo de las entrañas de su propia iglesia al decir, contigo también no vas a caer tú, también caerá el profeta de noche y aún a tu madre destruiré. Es decir, para lo que a ti aparentemente es lo más sagrado. La que te dio la vida caerá juntamente contigo. Hay quienes siempre dicen esto, con mi madre no te metas, ella es una santa. Yo no digo lo contrario, pero en cuanto a naturaleza humana, no hay justo, ni aún uno. Mi mamita también necesita a Cristo para poder ser justa. La sociedad necesita a Cristo para ser justo. Y debe de mantenerse en la justicia que Dios les ha proporcionado. El problema es que el hombre, aún después de haber sido justificado, el hombre abandonó la justicia de Dios. Abandonó a Cristo. Mira que dice la Escritura, y ven conmigo a la carta de de Juan. Acompáñame a las cartas de Juan, no al Evangelio de Juan. Ya le digo un ratito. Dice la Escritura, en la segunda carta del apóstol Juan, son casi en los últimos libros de la Biblia. ¿Lo tiene? En el verso número 9, segunda de Juan, verso 9, solo tiene un capítulo, ¿no? Verso 9, segunda de Juan, verso 9, es una carta muy pequeña pero muy rica también en enseñanza. Dice el Señor, versículo 9, cualquiera que se extravía. ¿Lo tiene? Segunda carta, sí, del apóstol Juan. Voy a buscar este texto en la NBI. Veamos si nos da en Dios también algo adicional que podamos rescatar de este pasaje. Sí, en el verso 9, segunda de Juan, versículo número 9, dice la Escritura, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué nos dice allí? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En la NBI dice, todo el que se descarría. Ojo, todo el que se descarría. Descarriarse o extraviarse tiene un denominador común. ¿Ah? El problema de perderse, hablando de una caminata,
es que uno se pierde. Nadie sale y dice, ay, me voy a perder hoy día. Uno supuestamente sale, sabiendo la ruta. No los que manejan les ha de haber pasado. Uy, por aquí no era. ¿Quién te mandó allá? ¿Acaso no fuiste tú mismo que diste el giro? ¿O que te metiste por esa calle? A mí me ha tocado a veces dar vuelta y vuelta en el redondel que parezco trompo. Y mi mujer, ¡estamos jugando! Dice así, no, estoy perdido. Le digo, déjame ver dónde agarro. El problema de extraviarse es que uno toma mal la ruta. Y ese es el problema cuando se habla en asuntos de fe. Nadie se extravía porque quiere extraviarse, pero uno puede desorientarse y agarrar otra ruta. Y eso puede pasar en la vida cristiana. Que empezaste en el camino, vas muy bien, con mucha seguridad, pero cuando en la ruta comienzan a haber pasos a desniveles, comienzan a haber circunvalaciones y estas están de una manera muy cercana, uno puede llegar a marearse. Y uno puede llegar a tomar justo ese paso que uno no tenía que tomar. Mira que cuando uno iba, bueno, actualmente ya creo que está más conocido, pero cuando uno iba para el puerto marítimo, que hay puente sobre puente y puente, uno cuando dice, ¿para dónde agarro? Un día sí me tuve que saber, me fui a aparecer por la perimortal al fondo, y ¿qué hago acá? Pero ya estaba fregado. Ahí era acelerar hasta poder salir. Mi amado, dice la Escritura acá, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Jesús o de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, tenga la seguridad que el Padre y el Hijo están con él. Tienes a Cristo, perfecto, buen indicio. ¿Permaneces en Cristo? He ahí el detalle, dijo el apóstol Cantinflas. Mi amado, la Escritura, cuando uno va a Oseas para concluir, ¿qué es alarma o llamada? No, me dijo, pastor, ya está sonando, vaya terminando, no. Dice la Escritura, Oseas capítulo número 4, mi pueblo, verso 6, y esto es medular. ¿Lo tiene? Oseas capítulo 4, verso 6. Dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi amado, yo quiero leer textualmente lo que dijo alguien. Y dice, quizás ellos sentían, dicen sus palabras, hablando del pueblo, quizás ellos sentían que ya conocían suficientemente la palabra de Dios, pero no debería de sorprendernos que haya una conexión entre el conocer a Dios y esto aquí, y conocer su palabra. Y hago una pregunta, ¿qué dices de ti mismo? ¿Conoces a Dios o conoces su palabra? Y dirán muchos, ¿y no es lo mismo? No, no es lo mismo. Esto es medular, ¿ah? ¿Conoces a Dios o conoces su palabra? Leo, argumenta más este autor y dice, algunas personas creen que el conocimiento de la Biblia es semejante al conocimiento de Dios. Y otros obviamente creen que el conocer a Dios es conocer su palabra. Pero Dios y su palabra están vitalmente o estrechamente conectados. Y dice allí, para respaldar estas palabras, en el Salmo 138, verso 2, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
Y vale otra vez la pregunta. ¿Qué es lo que conoces? ¿A Dios o a su palabra? Si es una de las dos cosas, estás totalmente fuera de lugar. El que conoce a Dios debe, por obligación, conocer su palabra. Usted ha escuchado allá afuera cuando predica, cuando evangeliza. No, pero si yo sí conozco de Dios. La Biblia es que no la leo, pero yo a Dios sí lo conozco. ¿Y cómo es eso? Y al otro extremo. No, si yo de la Biblia sé bastante. Bueno, pero eso de hacer las cosas que a Dios le agrada, no, eso bueno. Pero no, yo de la Biblia sí sé. Aíslan lo uno de lo otro. En el pueblo cristiano se sufre de este segundo mal. Conocer mucho la Biblia, pero no conocen a Dios. Los fariseos conocían la palabra. Los escribas conocían la escritura, pero no conocían a Dios. Anden y aprendan lo que es misericordia quiero. El concepto se lo sabían, pero no conocían cómo aplicarla, porque no conocían a Dios, solo conocían su palabra. No podemos vivir una vida, llamado, desconectados de Dios y de su palabra. Son una amalgama completa. El que conoce de Dios, conoce su palabra. Y el que conoce su palabra, debe conocer a Dios. Una cosa es que tú conozcas que hay que congregarse. Y otra cosa es cómo debes de congregarte. Esa es la amalgama. Eso es conocer a Dios en su totalidad. Conocer su palabra de primer orden. Debo de congregarme. Conozco su palabra. ¿Cómo debo de venir a congregarme? Es conocer a Dios. Yo vengo con todo mi corazón. Vengo agradecido, vengo estimulado, no vengo a dormirme, vengo a estar atento, vengo a derramarme. Eso es conocer a Dios. Una cosa es conocer su palabra y otra cosa es conocerlo a Él. Su palabra me dice cómo debo de conocerlo. Mi amado, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y claro, Dios no se quiere limitar al estricto régimen de la palabra, de la ley de la palabra. Quiere que el hombre le conozca como Él es y lo que Él es. Por cuanto desechasteis el conocimiento, y mira, yo te echaré del sacerdocio. Y la pregunta es que el sacerdote no sabía la palabra, se la sabía al dedillo. Lo que no sabía ya el sacerdote era la aplicación, la praxis de la palabra. Él sabía el ritual de cómo tenía que llevarse a cabo el sacrificio. Él sabía lo que la ley, el Pentateuco, toda ella decía estrictamente con respecto a su orden o a sus órdenes sacerdotales. Lo sabía. Lo que no sabía es cómo aplicarlo a su vida. Sabía que tenía, obviamente, que llevar a cabo el culto. Sabía que tenía que enseñar la palabra. Pero, mi amado hermano, una cosa es saber cómo se puede dar una clase y otra cosa es cómo llegar a las vidas en esa clase. De allí, digo yo, la diferencia entre un maestro y alguien que enseña como maestro. Todo el mundo puede pararse frente a una pizarra y decir, apunten y va con él, copien y ya váyanse. Y otra cosa es llegar a la vida de los niños. Hay maestros y maestros, dirían, ¿no? Amado, al pueblo le faltó, ¿qué le faltó? Conocimiento. En su totalidad. Le faltó conocer la palabra, pero también le faltó conocer al Dios de la palabra. Y dice la Escritura, por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te voy a echar también, ¿de dónde? Del sacerdocio, porque olvidaste. No, mire, cuando dice olvidaste la ley de tu Dios, no se refiere al estricto régimen de los versículos. Se olvidó de la aplicación de la ley.
Porque luego más adelante en Isaías el pueblo traerá ofrendas, traerá sacrificios. Y Dios dijo, yo no las quiero. ¿Por qué? Porque con el corazón que se la traían no servía de nada. ¿De qué sirve un diezmo si tu vida es una vida de mentira? ¿De qué sirve una ofrenda o que vengas a evangelizar si le estás dando mala vida a tu mujer? ¿De qué sirve si te estás engañando a ti mismo? Si estás con un pie aquí y otro pie en el mundo. Estás todavía, mi amado hermano, atado a tu red social, a las fiestas y a todo aquello que obviamente implica una falta de santidad. ¿De qué te sirve? Cumples la ley, pero al mismo tiempo, la borras con tus acciones. Dios dice, así no me sirve esto. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste, dice aquí, la ley de tu Dios, también yo me voy a olvidar. Y es claro, no dice de ti, de tus hijos, de lo que más te duele. Me olvidaré, dice la Escritura, de tus hijos. Amados hermanos, dice el Señor, acompáñame por favor, en el libro de Deuteronomio, con esto terminamos. En el capítulo número 33. Leo versículo 10 y parte del verso número 11. Cuando Dios bendice a las tribus de Israel, a la tribu de Leví, que habría de ser la tribu que manejaría el sacerdocio, le dice Dios lo siguiente. Ellos, porque eran los responsables, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, es decir, a mi pueblo. Y tu ley a Israel. Primer orden, la tienen primeramente, ¿qué cosa? ¿Qué? Que enseñar, la tienen que impartir. Pero, va más adelante, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Y ahí hay una gran diferencia. Un marido puede cumplir contigo el deber conyugal. Es una ley. Pero otra cosa es que tu mujer en el hecho conyugal se sienta amada y no usada o manipulada. Esa es la diferencia entre marido y esposo. Señor, yo voy a enseñar tu ley, pero de eso a que recibas con agrado lo que enseño, hay una diferencia. ¿Me explico? Mi amado, la responsabilidad recaía estrictamente en cómo se enseñaba y obviamente con qué respaldo o autoridad ellos vivían lo que enseñaban. Dice la Escritura, mi amado, aún más. Ven conmigo, por favor, a Ezequiel, capítulo número 44. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 44. ¿Lo tiene? Verso número 23. Verso 23. Dice allí el Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Esto era para el sacerdote. Enseñarán a mi pueblo, que eso lo puede obviamente hacer cualquiera,
Cualquiera puede ponerse delante de su hijo y decirle, a ver, coge la tabla, 1 por 1. ¿Cuánto? 1. Cuidado, va a decir 2. Dice, y enseñarán a mi pueblo, esta era la responsabilidad, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ahora, yo le puedo enseñar a una criatura diciendo, mira, eso es bueno y eso es malo. Explícale el por qué. Eso, llamado, hace la diferencia. Mucha gente dirá, hermano, ¿voy o no voy a la iglesia? Y yo le digo, mire, si ve a la iglesia, hace lo bueno. Si no va a la iglesia, hace lo malo. La pregunta es, ¿y por qué, hermano? ¿Qué nos toca? Enseñar y hacer ver todos los beneficios, pero también los maleficios que uno recibe o que uno deja de recibir, ¿sí?, cuando uno desestima una enseñanza o una, diríamos, reglamentación bíblica. Amado, pero más allá de eso, ojo, más allá de eso, la pregunta es, ¿la persona que me escuchó puede sacar su propio, diríamos, juicio de valor? ¿Podrá él estimar en sus propios razonamientos si realmente para él es o no conveniente lo que se le ha enseñado? Mira que hay mucha gente que dice, ay, yo no sé por qué estudio esto, si a la larga no me va a servir. ¿Has escuchado esos comentarios? Pero si no me va a servir. Pregunto, cuando vienes a la iglesia, ¿con qué juicio de valores vienes? Muchos dirán, oye hermano, pero estudiar, o sea, a mí creo que eso no me va a servir. Enséñeme otra cosa del Apocalipsis, eso es lo que me... Amado, toda la Biblia, para el que obviamente tiene hambre y sed de Dios, toda la Biblia, sin importar dónde se encuentre, toda la Biblia me sirve. Claro, cuando la discierno apropiadamente, porque si no la discierno apropiadamente, simplemente conozco a Dios por su palabra, ¿sí?, o conozco su palabra, pero no conozco a Dios. Pero cuando la logro discernir por el Espíritu Santo, conozco la palabra y conozco a Dios. Dice la Escritura, van a enseñarle a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo que es limpio y lo no limpio. Es decir, la labor de alguien que tiene obviamente la responsabilidad de guiarte con el estudio de la palabra, no es solamente que tú salgas de aquí repitiendo un verso bíblico. Es que tú salgas de aquí con la capacidad de poder tomar allá afuera tus propias decisiones en Dios. Cuando tú logras eso, entonces no haces esto. Pastor, me está pasando esto, ¿qué hago? Es como que recibas una llamada de tu hijo en el examen. Mamita, ¿te acuerdas del cuestionario número 13 y la última pregunta? Esa no la estudiamos. ¿Qué hago? Mi amado, es evidente que hay una gran responsabilidad cuando se trata de conocer a Dios. Tanta responsabilidad que Dios la determina como, diríamos, como el granito que habrá de inclinar la balanza para que el hombre reciba juicio. Al hombre le faltó, dice la Escritura, conocimiento, ¿sí? Y obviamente eso determina todo. Dice, mi pueblo fue destruido. Destruido. Porque le faltó conocimiento. Si usted saca el conocimiento a un lado y solo toma la primera parte de ese pasaje del verso 6, dice, mi pueblo fue destruido. Destrucción para el que no conoce a Dios. Eso es lo que vendrá sobre esta nación, si esta nación continúa en un total desconocimiento de Dios.
lo que agrava mi sociedad, mi país, es que el pueblo no conoce ni la palabra, ni conoce a Dios. Fórmula perfecta para que el país sea destruido. De ahí la responsabilidad que usted y yo tenemos de correr a instruir a la sociedad. Cosa que la iglesia no hace. Cosa que la iglesia se desatiende. La iglesia está más involucrada en saber cuántos dólares puede lograr este día. En correr a comprar, obviamente, para abastecerse posiblemente. Pero el pueblo no tiene conciencia de que no importa si tú, mi amado hermano, desatiendes este consejo divino, no importa lo que tú hagas, todo lo que está en tu entorno será destruido. Mi pueblo fue destruido. Y lo curioso es que empieza con nosotros. Mi pueblo, dice. No dice el pueblo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechasteis el conocimiento. Y eso es lo penoso, que mi destrucción viene por mi propia voluntad. Lo deseché. ¿Acaso usted no le dice esto a su hijo? Cómete todo, porque si no, si te pega una enfermedad, ¿verdad que un muchacho mal papeado hasta una gripe se hace pulmonía? El bien comido, no digo que no le cae la gripe, le cae, pero no lo tumba. Mi pueblo fue destruido, le faltó conocimiento porque desecharon ese conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu descendencia, de tus hijos. Amados hermanos, no digo moraleja, digo conclusión. Pero si lo quieres ver como moraleja, míralo de esa forma. El hombre guarda su propia libertad. El hombre, mi querido hermano, penosamente en tiempos actuales vive esclavo de su propia libertad. No quiere ser sujeto a Dios. Eso le costará al hombre no solo su libertad, sino que le costará su propia vida. La iglesia va de mal en peor. Mi amado hermano, si no ponemos manos a la obra, correremos la misma suerte de los que están allá afuera. A buscar de Dios. ¿Sí? No es una opción, es una necesidad. Afírmate, porque ya Dios anticipó por medio de Jesús que en los postreros tiempos, los cuales son ahora, el amor de muchos ya se está enfriando. Muchos de los que usted mira a su izquierda y mira a su derecha y diga, ¿y fulano? ¿Y sutano? Oye, el hermanito, ¿y por qué no ven? El amor de muchos se está enfriando. Amén. A meterse en el fuego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.